Hola, somos Betiana y Soledad de Solvemol Producciones. Queremos darles la bienvenida a la temporada 2 del podcast Pensando en Series, El Cuento de la Criada. Esta temporada va a ser corta porque vamos a resumir las temporadas 2, 3, 4 y 5 completas, a razón de 1 o 2 episodios por temporada. Arrancamos hoy con un resumen de la trama y vamos a incorporar una nueva modalidad mezclando el desarrollo de la historia con los análisis. En la temporada 1 conocimos cómo funciona Gilead, analizamos cómo fue cayendo la sociedad previa en Estados Unidos y cómo surgieron y se fortalecieron los lazos de solidaridad entre las criadas. En la última escena vimos el arresto de June, tras haberse negado a apedrear a Janine en el salvamento. En nuestro análisis vamos a abordar el tema de la memoria, tanto individual como colectiva, porque nos ayuda a saber quiénes somos y marca el rumbo que toman nuestras vidas. ¿De dónde venimos? ¿A quiénes queremos recordar? ¿Qué hacemos con lo que nos pasó? La temporada empieza con las consecuencias que tía Lidia advirtió que sucederían el día que se negaron a lapidar a Janine. Como se la llevan a June al final de la temporada 1, se llevan a todas las criadas. Amordazadas, encañonadas y empujones, la juntan en un estadio de fútbol, donde hay 3 tarimas con horcas, más o menos una docena en cada una. Todas lloran. Les ponen la horca al cuello, les leen un pasaje y simulan la ejecución. Se escucha el ruido, pero no pasa nada. De ahí las trasladan al centro rojo. La segunda tortura consiste en permanecer por horas bajo la lluvia, sosteniendo con el brazo extendido la piedra que no arrojaron. Alguien se acerca a Lidia con la información de que June está embarazada. Entonces la retiran al comedor porque a una madre se la cuida. Dan a entender al resto de las criadas que June sabía que ella iba a estar protegida, que las condujo a un castigo que sabía que a ella no le iba a tocar. Mientras a June la obligan a tomar sopa, una por una llevan a todas las criadas a la cocina, donde les encadenan la mano a la hornalla y se la queman. Todas sobreviven a las torturas. A de Glenn, por ser la primera, por haber dicho yo no voy a asesinar a Janine, además le cortan la lengua. Queremos detenernos en la escena del simulacro de ejecución. Si bien los estadios tienen una larga y penosa historia como centros clandestinos de detención, desde el franquismo en España hasta los nazis en Francia y Checoslovaquia, esta escena seguramente es una referencia al Estadio Nacional de Chile, donde se llevaron miles de presos políticos y también desaparecidos durante el gobierno de Pinochet entre 1973 y 1974. En ese estadio asesinaron a Víctor Jara, poeta y músico chileno comprometido con el gobierno de Salvador Allende. Allí escribió su último poema titulado Somos 5000, que incluimos como siempre en la bibliografía. En 1974, el Estadio Nacional dejó de ser un centro de detención y tortura. Curiosamente, dentro de las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol de ese año, tocaba realizar en esa cancha el partido entre Chile y la Unión Soviética. El equipo soviético se negó a jugar en el Estadio Nacional por el hecho de que fue usado como un campo de concentración. Para la FIFA, la selección chilena ganó la eliminatoria por abandono. Al día de hoy funciona ahí un sitio de la memoria y se hacen recordatorios en homenaje a las víctimas, pero también se sigue usando para eventos deportivos. La temporada continúa luego en torno a las consecuencias que tiene el castigo que reciben las criadas para cada uno de los personajes. Janine es enviada a las colonias, donde se encuentra con Emily, que ya estaba ahí. Deglen da un giro de 180 grados y organiza un atentado. Nick cobra dimensión del riesgo que corre June y se decide a hacer algo. Cuando June concurre a un control médico por el embarazo, encuentra una llave dentro de su bota y siguiendo un rastro de puntos rojos, llega a un galpón donde la espera un camión. Escondida entre cadáveres de vacas, se escapa. La llevan hasta un edificio abandonado donde le avisan que tiene que esperar. Ahí se quita el uniforme de criada, lo prende fuego y se arranca con una tijera el chip de rastreo que tiene en la oreja. Es una escena sumamente sangrienta en la que June se nota que tiene muchísimo dolor físico, pero también hace una especie de liberación, tipo catarsis. Cuando comienza a recorrer, se da cuenta que es el antiguo diario Boston Globe. Va descubriendo que el lugar fue abandonado de golpe. Hay pertenencias personales por todas partes. Hasta que llega a un muro donde se realizaron las ejecuciones que tienen manchas de sangre seca. Llega Nick y le explica que va a tener que quedarse ahí. A June no le gusta nada. Pero finalmente logra resignificar el lugar. Va recogiendo las pertenencias de las personas que fueron asesinadas, que habían quedado en los escritorios de trabajo, como fotos, notas y algunas otras cosas que también fueron perdiendo en el camino, tipo un zapato, bolso, cartera.
Con todo eso, arma una especie de altar en homenaje a las víctimas y convierte el lugar de la masacre en un sitio de honor a la memoria. June pasa un par de meses en la redacción del diario y con la posibilidad de elegir por primera vez en mucho tiempo, por más que no pueda salir del lugar, es libre. Arma un hogar, establece una rutina de ejercicios y siempre pasa por el altar. Nick pasa algunas noches con ella. Como dijimos en la introducción, esta temporada aborda el tema de la memoria. En esta escena, la relevancia de la memoria colectiva para reelaborar y resignificar lo padecido. La memoria mantiene vivos a los que ya no están, porque si hay olvido, el pasado no tuvo importancia. La memoria es también identidad. Somos producto de esa historia. Somos lo que hacemos con lo que nos pasó. El 27 de enero del 2025, un grupo de supervivientes del campo de concentración y de exterminio nazi de Auschwitz depositó coronas de flores y encendió velas frente al emblemático Muro de la Muerte en memoria de las víctimas, en el primero de los actos de conmemoración del 80º aniversario de la liberación. Santiago de Chile, 11 de septiembre de 2013. Miles de velas se encendieron esta noche en la capital chilena y en otras ciudades del país, en recuerdo de las víctimas de la dictadura, 40 años después del golpe de Estado que terminó con el gobierno del presidente Salvador Allende. Todas las primaveras, un grupo de ciclistas sale desde Newtown, Connecticut, hasta Washington, D.C., con los objetivos de celebrar la vida de los niños de 5 y 6 años masacrados por un hombre que entró a su escuela Sandy Hook con una metralleta y de reclamar por leyes que impidan el acceso y la venta indiscriminada de armas de guerra. Son el equipo de los 26. Todos estos son ejemplos que nos muestran cómo el dolor de lo que nos pasó se resignifica en memoria colectiva. Volviendo a la serie, después de estar varios meses viviendo en la redacción del diario, llega el momento de concretar la segunda parte de la fuga, pero algo sale mal. Tras muchas dificultades, June llega a una pista clandestina. Cuando el avión está por despegar, los atrapan y matan a todos menos a ella. El primer intento de June de escapar de Gilead fracasa. Cuando June regresa a la casa de los Waterford, se reencuentra con sus compañeras. Cada una fue elaborando lo que les pasó tras la tortura recibida en el estadio. De Glenn, tan comprometida anteriormente con Gilead, no quiere ni puede soportar el castigo que le impuso el sistema cortándole la lengua. No va a poder volver a hablar, y eso la lleva a expresarse de otra forma. En la ciudad se está construyendo un nuevo edificio, más grande y más moderno, para el Centro Rojo, que se va a llamar Centro de Raquel y Lía. En la inauguración, De Glenn entra corriendo con una granada y la hace explotar. En el atentado mueren 31 criadas y 26 comandantes, entre ellos el comandante Price, el jefe de los ojos que protegía a Nick. En su lugar asume el comandante Cushing, que es de una línea aún más dura de la que estaba a cargo el gobierno hasta ahora. Fred Waterford está herido, internado en el hospital. Cushing aprovecha esta situación e interroga a June, porque sospecha que todos en la casa de los Waterford están relacionados con el terrorismo. Cushing no cree en la versión que dieron los Waterford de que June no se escapó, sino que estuvo secuestrada por terroristas contra su voluntad. June alerta a Serena, que le pide ayuda a Nick para falsificar los documentos para acusar a Cushing de traición y frenar así la violencia indiscriminada contra la población que se había desatado tras el atentado. Serena le pide a June que la ayude. Eres editora. Lee. Y June agarra una lapicera. Mientras Waterford sigue internado, la relación entre Serena y June cambia radicalmente. Trabajan todas las noches haciendo propuestas de leyes nuevas. Serena escribe y June corrige. Están entusiasmadas, sienten que están haciendo algo importante juntas y lo disfrutan. Cuando Fred regresa todo cambia. Le dice a Serena que vuelva a ocupar el lugar que le corresponde, que ya no necesita su ayuda, y la echa del estudio. Pero Serena continúa con la misma conducta. Cuando los Putnam necesitan ayuda, falsifica nuevamente su firma para autorizar la visita de una médica neuróloga a la bebé, que está internada. Cuando Waterford se entera, castiga su desobediencia pegándole con latigazos. La voz en off de June dice: los hombres temen que nos riamos de ellos. Nosotras tememos de que nos maten. Serena y June habían logrado frenar la ola represiva desatada con el atentado. Fred lo toleró mientras estuvo internado, pero al regresar a su casa, retoma el poder absoluto como autoridad, castigando a Serena por desafiarla. La violencia de género es consecuencia del patriarcado y por lo tanto igual de antigua. Manifiesta las relaciones de poder históricamente desiguales entre varones y mujeres,
cuyas raíces se encuentran en los diferentes roles asignados social y culturalmente a las personas según su género. Incluye la violencia física, psicológica, sexual, económica, simbólica y política. Es violencia física la que se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor o daño, en cualquier forma de maltrato, empujones, puñetazos, golpes, quemaduras. Generalmente forma parte de una dinámica cíclica que se repite en 3 etapas: acumulación de tensión, agresión y arrepentimiento. Conocer y entender el ciclo de violencia brinda mejores oportunidades de acompañamiento, porque la mayoría de las víctimas no se anima a hablar por vergüenza o por temor. La intervención de una tercera persona resulta fundamental. Poder escuchar a la mujer es lo más importante. Valorar que pueda hablar de lo que está atravesando, que se anime a contarlo más allá de la vergüenza que pueda sentir, que pueda descargar su angustia y confiar en la persona que la está escuchando sin sentirse juzgada por una eventual reconciliación en la etapa de arrepentimiento del agresor. Dentro de la violencia de género, el femicidio es la forma más extrema. El concepto de femicidio entró en nuestros vocabularios en los 90, tras los asesinatos de más de 160 mujeres y niñas en Ciudad Juárez, México. Un poema sobre estos casos, escrito por Susana Chávez, inspiraría el lema del movimiento Ni Una Menos, que proclamó "Vivas nos queremos" para luchar contra todo tipo de violencia machista. En Latinoamérica y el Caribe hay 11 femicidios por día. A pesar de lo grave de esta cifra, hay personas, gobiernos y muchos medios de comunicación que siguen desestimando el problema de la violencia de género como un invento de las feministas. Pero es gracias a esos movimientos feministas que hoy todos los países de América Latina tienen leyes contra la violencia de género. Aprovechamos este espacio para repetir la importancia de buscar apoyo cuando estás viviendo una situación así. Vencer el miedo o la vergüenza es el primer paso para poder salir. Siempre va a haber alguna mujer cerca que sepa acompañar sin juzgar. La serie ilustra este círculo de violencia en la siguiente escena. Luego de castigarla físicamente, Fred entra en la etapa de arrepentimiento y le plantea a Serena que necesita que lo acompañe en su visita diplomática a Canadá, alabándola porque ella representa la esposa fuerte de Gilead. El atentado suicida de The Glen había logrado abrir una brecha de acercamiento, poniendo a la sociedad de Gilead como víctima de un acto terrorista. Luke y Moira participan de protestas, indignados de que el gobierno de Canadá reciba esta delegación. Luke increpa a Waterford por violar a su esposa. Fred niega todo, diciendo que son mentiras de extremistas. Serena, tras recibir su programa cultural mediante pictogramas, porque las mujeres de Gilead no pueden leer, se cruza en el bar del hotel con un hombre, que le propone un pacto para librarla a cambio de dar su testimonio. Su nombre es Mark Tuellio, un diplomático del gobierno de Estados Unidos que estudió la vida de Serena cuidadosamente. Le dice que puede estar en un avión directo a Hawái en unas horas, que puede ser mamá con ayuda de la ciencia. Serena rechaza la oferta diciendo que solo le ofrecieron traición y cocos, pero en su interior duda. Desde la ventana del auto que la traslada, mira a la gente en libertad con nostalgia. Nick, que participa del viaje como chofer, busca a Luke para entregarle las cartas que June rescató. Le cuenta que ella está embarazada. Es una escena sumamente incómoda. Luke le pide que le diga que la ama y que nunca va a dejar de buscarla. Al regresar al departamento, Luke, Erin y Moira publican las cartas, que desatan una protesta masiva en contra de la delegación de Gilead, y el gobierno de Canadá capitula en el acuerdo que estaba empezando a negociarse. Expulsan de inmediato a toda la delegación. La publicación de las cartas con los testimonios de las criadas y martas secuestradas en Gilead es la tercera referencia que encontramos a la construcción de la memoria colectiva. Genera la reacción masiva de los refugiados y también del propio pueblo de Canadá, que protesta contra la presencia de los Waterford. Sus voces resaltan la experiencia vivida, llena el vacío del relato oficial, saca a la luz lo que está oculto. Compartimos una frase de la investigadora mexicana Esther Cohen: el testimonio no puede ni debe solo dar cuenta, es necesario que dé vida, que al testimoniar haga presente la historia, la humanice. El capítulo en el que se desarrolla esta escena se llama Poder Inteligente. La serie nos muestra que el atentado, pensado por Deglen como protesta contra Gilead, termina en realidad ofreciéndoles la oportunidad de ser recibidos y negociar con el gobierno de Canadá. La publicación de los testimonios, por el contrario,
resulta más efectiva como denuncia y constituye un aporte fundamental a la memoria colectiva. Cuando Luke le muestra el paquete con las cartas, Moira le contesta: "Qué pena, pensé que era una bomba". Erin advierte su potencialidad, planteando que estos testimonios pueden realmente hacer explotar todo. Su publicación se vincula con la importancia del periodismo y la libertad de expresión. Gabriel García Márquez explicó que lo mejor del periodismo es la posibilidad de cambiar algo todos los días. Cuando la información se transforma en conocimiento, es la base de la libertad. Una sociedad no puede ser libre si no conoce la realidad de lo que le sucede. Volviendo a la serie, cuando los Waterford vuelven de Canadá, Serena le propone a Fred acelerar el parto de June por métodos naturales. Entre los dos, planifican y ejecutan la violación de June, fuera del marco de la ceremonia. Serena la sujeta violentamente mientras Fred la penetra, muy excitado. June lucha, grita, patalea, pero no se puede zafar de la fuerza de los dos contra su cuerpo. Días después, Fred le dice a June que se siente culpable, repitiendo el ciclo de violencia del que hablamos antes, y organiza que Nick la lleve a encontrarse con Hannah. June no lo puede creer. Hannah la reconoce pero se asusta. De a poco se anima a hacerle preguntas. ¿Te dolió cuando te pegaron en la cabeza? ¿Por qué no me buscaste? Cuando pasa el susto y comienzan a acercarse, se tienen que ir. La nena no quiere, llora y se resiste, no quiere despedirse, pero la cercanía de los guardias las obliga a irse. Los guardias capturan a Nick, pero June se puede esconder. Al quedarse sola, June se prepara para escapar, pero rompe bolsa y entra en trabajo de parto. Cuando nota que tiene pérdidas, decide disparar al aire para que la vengan a buscar y salvar su vida y la de su hija. Recuerda su primer parto y a su mamá, que la alienta diciéndole que es fuerte, que va a poder sola. Pasa toda la noche con la beba, a la que llama Holly, como se llama su mamá. La escena de parto es muy emocionante. Frente a una chimenea sola, enfrenta todo el trabajo de parto y de nacimiento. Cuando nace la bebé, le dice que no va a permitir que viva en un lugar tan espantoso. Le promete, no son tus dueños, voy a sacarlos de aquí. Vamos a dejar todo el análisis de maternidad para otro episodio, una especie de bonus track. Lo importante en este momento es que a pesar de lo ilegítimo de la apropiación de la bebé de June, a la que Serena nombra Nicole, se despiertan en ella ciertas dudas. Luego del asesinato de una adolescente por la que Serena sentía mucho aprecio, todos están muy conmovidos. Serena se abre a escuchar las preocupaciones de June, que le dice que hasta una buena chica, educada en una buena familia, corre riesgo en Gilead por cosas tan simples como sentir inquietudes religiosas o enamorarse de la persona equivocada. Serena finalmente cobra dimensión de que ella no puede garantizar la seguridad de Nicole y comparte sus inquietudes con Naomi, que está criando también a una niña, y acuerdan que hay que hacer algo para protegerlas. Hay otras esposas con la misma preocupación. Serena pide audiencia con la Junta de Comandantes y la acompañan otras esposas para apoyarla. Solicitan que las niñas puedan aprender a leer para acceder a las escrituras sagradas, de igual manera que se educan los niños varones. Les contestan, disgustados, que lo tendrán en cuenta. Y en ese momento Serena saca una Biblia y lee un pasaje que refuerza sus palabras. Varias esposas se asustan y se van. Los comandantes debaten y deciden castigar a Serena por haber leído siendo mujer, amputándole uno de sus dedos. Fred está de acuerdo. El intento de cambiar las cosas desde adentro, organizado por las esposas de los comandantes, fracasa. El cuerpo de Serena es nuevamente castigado por desobediencia. Las cosas en Gilead no van a cambiar. Sorpresivamente, Rita le avisa a June que ella y su hija Holly tienen la oportunidad de escaparse y que deben irse inmediatamente. Nick desata un incendio intencional para distraer a los guardias mientras June sale con la bebé en brazos. Serena descubre a June escapando, pero June la convence de dejarla ir porque es lo mejor para Nicole. Es muy peligroso crecer siendo mujer en Gilead. Serena se despide de Nicole llorando desconsoladamente, pero lo permite porque entendió que, en los sistemas opresivos, no importa qué tan cerca se está del poder, tarde o temprano golpearán a su puerta, y a Nicole la espera el mismo futuro. La red de Martas es formidable. Trasladan a June y Holly por los jardines de las casas, de uno a otro, hasta que llegan al final. Allí se encuentra el comandante Lawrence con Emily, quien acaba de cometer una ofensa grave. June
recuerda a Hannah y se da cuenta que no puede irse sin ella. Le entrega la bebé a Emily, le dice que se llama Nicole, que la cuide y le diga que la ama. Y la camioneta se va sin June. Con esa escena termina la temporada. En la temporada 1, el grupo de criadas construye su identidad colectiva y se decide hacer algo desde ese lugar. Es el Somos Criadas. En la temporada 2, los personajes descubren el poder de la palabra, desde Canadá, publicando los testimonios. En Gilead, las esposas intentan conseguir recuperar la palabra escrita. Serena y June escriben juntas. Y en el final, June usa la palabra para convencer a Serena de que la deje escapar. Y con estas palabras nos despedimos, las de la escritora española Tina de Luis, con su poema Palabras que dejan huella. No plasmes tu huella sobre la arena frívola, ni sobre el agua inquieta y escurridiza. Fórjala en hierro. No fíes tus inquietudes al viento prófugo, derrámalas en oídos de rapsodas. Que tu mensaje resuene en el firmamento. Nunca lo acalles. Hace manar la tinta que bulle en tus entrañas, hasta que tome forma en las almas y en los pliegos. Escribe el sentir que agita tu corazón, en el andén de las horas y los versos. Cincela logros y dichos, pesares y desaciertos, en las páginas de la memoria. Les agradecemos el habernos escuchado y las invitamos a buscarnos en redes. Estamos en Facebook como Sol Bemol Producciones y en Instagram como en.series_el cuento de la criada. Nos gustaría escuchar su opinión y todo lo que quieran compartir con nosotras. Hasta la próxima, muchas gracias.